Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de salud. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Andrés Escobar Ocampo. Él es especialista en endodoncia. Vamos a hablar de un tema que seguramente todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, el dolor dental. Durante esta charla descubriremos por qué el dolor puede llegar a ser tan intenso, cuáles son las causas más frecuentes, cómo se diagnostica correctamente y lo más importante, qué podemos hacer para prevenirlo y tratarlo de forma adecuada. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Un gusto tenerlo con nosotros. Hola Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes, me encuentro muy bien, muy a gusto aquí para platicar sobre este tema, que es como uno de los temas más importantes en odontología, ¿no? En odontología generalmente nos consultan ya sea por temas estéticos, pero uno de los principales motivos de consulta es el tema del dolor. Entonces es una oportunidad para explicar cómo se comporta el dolor en odontología. Así es, y como lo mencionábamos al inicio, la mayoría de todas las personas o los pacientes lo han experimentado y que incluso está mal esto que usted nos comenta, doctor, que hasta que ya duelen los dientes es como nos acercamos con los especialistas. Bueno, pues prepárense para recibir información clara basada en la experiencia profesional. Primer tema que me gustaría encabezar, doctor. Desde su experiencia, ¿cómo definiría el dolor dental y por qué suele ser tan intenso y molesto para los pacientes? Bueno, el dolor siempre va a ser un tema, digamos, recurrente en odontología, en cualquier rama de la medicina, ¿cierto? Siempre nos va a alterar o nos va a decir, nos va a generar como una advertencia de que algo está sucediendo. El dolor en sí es una experiencia desagradable, tanto emocional como física, ¿no? Nos está avisando de que hay algún tipo de tejido o daño tisular y que hay que hacer algo, ¿no? Como por ejemplo cuando nosotros ponemos las manos en el fuego y nos advierte de que si dejamos ahí las manos nos podemos quemar. Entonces el dolor también es importante, ¿no? Yo digamos dentro de mi experiencia he tenido pacientes donde tienen muy poco dolor o casi que no experimentan dolor, y son pacientes que tienen muchos problemas a nivel de salud oral porque no tienen esa advertencia. Entonces, a pesar de que no es agradable tener una sensación de dolor, el dolor es necesario para advertirnos sobre un posible daño, en este caso en cavidad oral. ¿Por qué puede ser el dolor tan fuerte? Se dice que uno de los dolores dentales pueden ser uno de los dolores más fuertes que puede experimentar el ser humano. Porque es que cuando tú tienes, por ejemplo, un problema en la piel, en otra estructura del cuerpo, el cuerpo puede expandirse. Entonces esa inflamación se puede expandir. Pero cuando sucede el dolor en el diente, es como si esos nervios están en una cámara que no se puede expandir. Entonces, cuando hay una inflamación interna y no se puede controlar, lo que pasa es que esa inflamación va a estrangular el nervio. Entonces, por eso el dolor es paroxístico, es muy fuerte. Muy bien, y justamente mencionábamos sobre este dolor también en el nervio, que la odontología pues se basa también en el dolor somático y el dolor neuropático. ¿Podría explicarnos la diferencia, cómo se identifica esto en la práctica clínica? Sí, aquí ya pues confluimos, digamos que la cara, todo el tema del rostro, la inervación es un tema complejo, y el tema del dolor orofacial es un tema, por lo tanto, difícil de diagnosticar en muchos casos y requiere a veces de varios especialistas, ¿no? Entonces yo me centro en mi especialidad, que es la odontología, la endodoncia, está relacionado con los dientes. Pero los dolores pueden ser somáticos cuando decimos que el dolor es em, a través de nociceptores que se ubican en los dientes. Entonces, el diente tiene unos nervios a través de los cuales nos va a avisar que está pasando algo. Tiene unos nociceptores que van a ser susceptibles, por ejemplo, a la presión, a los cambios de temperatura, ¿cierto? A la inflamación, ¿cierto? Pero además de eso, mm, nosotros también podemos tener un daño en el nervio que conduce esos estímulos, ¿sí? Y eso ya sería campo de otra especialidad, que sería la neurología, ¿no? Eh, por ejemplo,
cuando hay un daño que llamaríamos neuropático, un daño en el nervio, es lo que conocemos como una neuralgia del trigémino. Una neuralgia del trigémino es un daño en uno de los pares craneales que inerva los dientes, que es el trigémino. Si ese nervio se daña, el dolor es insoportable, es uno de los dolores más fuertes que puede experimentar el ser humano, incluso puede provocar suicidio, por ejemplo. Entonces, este tipo de dolor pues se maneja no solamente desde la odontología, sino desde la neurología. Y hay algunas características que nos dicen que es un dolor neuropático y no que es un dolor dental. Involucra, digamos, que otros aspectos para diferenciarlo. En el caso del dolor dental, pues como es a partir de ahí están esos receptores del dolor, entonces uno hace pruebas en el diente, ¿sí? Entonces uno golpea el diente, por ejemplo, le hace pequeños golpes, le hace cambios, digamos, de temperaturas, frío, calor, ¿cierto? Hace diferentes pruebas, radiografías, ¿cierto? Para poder asegurar que el dolor es original del diente y no del nervio, por así decirlo. La anamnesis es muy importante porque el paciente nos va a decir, no sé, me empezó a doler a los cambios de temperatura, por ejemplo, ¿cierto? Algo, digamos, que muy propio del dolor dental, al masticar. Entonces, hay diferentes signos que nos van a conducir a saber que el dolor proviene del diente y también el tipo de daño que tiene el diente. Por ejemplo, hay algunas fibras que son más susceptibles al frío. Hay otras fibras que son más susceptibles al calor. Dependiendo del estadio del daño en el diente, lo que nos menciona el paciente es muy importante. Entonces, no es solamente tomar una radiografía y ya, o sea, lo que nos dice el paciente nos da una información valiosísima para saber qué es lo que sucede, ¿no? A veces, por ejemplo, el paciente puede experimentar algún tipo de dolor o molestia cuando se come un helado, ¿cierto? Eso no significa que el diente esté dañado, ¿sí? Simplemente que pueda responder un poco más con una mayor sensibilidad al estímulo, y eso es lo que uno empieza a diferenciar, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando los estímulos están más relacionados con el calor, nos hablan más de un daño tisular, o sea que hay un daño real, por ejemplo. Entonces hay que empezar a diferenciar eso que nos dicen los pacientes, y eso depende de la inervación. Entonces hay unas fibras, por ejemplo, que son las fibras A delta, que nos conducen tanto a la propriocepción, o sea, como que estoy sintiendo la ubicación del diente, todo esto, ¿sí? A nivel cerebral. Esas fibras son las fibras A delta. Hay unas fibras también A delta, digamos, de menor grosor, que nos dan información sobre estímulos de sensibilidad, por ejemplo, el frío, ¿sí? Y que se comportan generalmente aún sin haber algún tipo de daño tisular. Y hay unas fibras que son más pequeñas, que son las fibras C, que son más susceptibles al calor. Y eso pues nos está hablando de pronto ya de un daño tisular. Entonces, dependiendo de la anamnesis, pues podemos saber más o menos qué tipo de daño es el que está presentando el paciente, y uno lo que relaciona radiográficamente. Entonces, bueno, me duele un diente, pero también la radiografía hay una cavidad. Me duele el diente, pero cuando yo percuto el diente hay un absceso. Entonces, todo ese tipo de temas nos da información acerca del tipo de dolor y la experiencia y el diagnóstico, ¿no? Muy bien, y el tratamiento. Y justamente para poder diferenciar, también hay que, yo creo, regresarnos un poquito desde las causas y el diagnóstico. Sabemos que el dolor dental puede tener distintos orígenes, así que pues vamos a profundizar también un poco en las causas y cómo detectarlas. ¿Cuáles son las causas más comunes de dolor dental que usted atiende en su consulta, doctor? Bueno, digamos que a nivel mundial principalmente las dos enfermedades principales, hay más, pero uno podría decir que en la boca las dos enfermedades principales son la caries, ¿cierto? Que todos estamos habituados la mayoría de la población ha experimentado una caries, sabe qué es o tiene un familiar que ha tenido caries, ¿cierto? En los diferentes países la prevalencia de caries, por ejemplo en los países latinoamericanos, es muy similar, ¿cierto? Entonces lo que pase, digamos, en México va a ser similar en Colombia,
En muchos países, entonces, la caries generalmente es altamente prevalente a nivel mundial. Podría decirse que un 90% de la población latinoamericana y en muchas partes del mundo experimenta caries, ¿cierto? Que la caries está relacionado también con el tipo de dieta. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita hablando de países como México, Colombia, cuando uno va a un museo, ¿cierto? Y mira, por ejemplo, no sé, cráneos prehispánicos, estas poblaciones indígenas, digamos, antes de la conquista, tenían mejor salud oral que los mismos conquistadores, ¿cierto? Pero digamos que no tenían, tenían algunas normas de higiene, pero no tenían un cepillo y a pesar de eso, pues no desarrollaron algún tipo de enfermedad. Está muy relacionado con la dieta, con hábitos, con un montón de situaciones, ¿cierto? Entonces, para responder a tu pregunta, la caries sería como una de las razones principales por las cuales se producen daños en los dientes que van a conducir a un daño en el nervio y pues un dolor relacionado con eso. Mm, ¿Cómo se previene? Bueno, ya hablaríamos de eso. ¿Y qué es la caries? Pues es un desbalance a nivel de la cavidad oral, ¿cierto? Que hace que se produzcan ácidos y esos ácidos a través de, digamos, de bacterias, porque siempre vamos a tener bacterias, ¿cierto? Pues van a producir la desmineralización del diente y finalmente el daño. Pero ese desbalance está muy relacionado con lo que consumimos. Entonces yo te pongo el ejemplo que en poblaciones, digamos, con alimentos que no son tan procesados, el índice de caries será muy bajo. Entonces, no es solamente las bacterias, sino ese desbalance a través de la dieta que también puede producir, digamos, una caries. Esa sería una de las principales enfermedades. Y la otra es también prevalente, menos prevalente que la caries, que es la enfermedad periodontal, es la enfermedad de las encías. Entonces, esta se desarrolla más en personas adultas a partir de los 30, 40, 50 años. Y lo que le pasa a estas personas es que empiezan a perder el hueso alrededor del diente, no tienen ni una caries, pero el hueso se afloja de la boca y se pierde. Es una enfermedad silenciosa. Entonces, cuando muchas veces el paciente consulta por esto, a veces es grave y lo único que hay que hacer es extraer el diente, por ejemplo. Cuando hay, digamos, una conciencia de prevención y todo eso, el paciente consulta y se pueden hacer tratamientos que pueden detener esta enfermedad fácilmente en sus estadios iniciales, por así decirlo. Entonces son las dos enfermedades más prevalentes, la caries y la enfermedad periodontal, que pueden conducir a que esto suceda. Pero también, tanto México como Colombia, somos países, bueno, con una gran violencia, por así decirlo. Y también los jóvenes, pues les gustan los deportes de alto riesgo, de alto impacto. Entonces, otro problema es el trauma. Entonces, cuando una persona recibe un golpe, digamos, para hacer un símil, los nervios son como bombillas y las bombillas serían los dientes. Y cuando tú haces un golpe, esa conexión se pierde, deja de haber oxígeno y el diente, la pulpa muere y se pudre. Cualquier tejido que no tiene oxígeno se pudre y puede generar un absceso. Serían como las tres principales causas, yo diría, en otros casos, pero ya no tan prevalente, tumores, ¿cierto? Que también cáncer, otro tipo de cosas que puede suceder en la boca, pero no es lo más frecuente, digamos, a nivel poblacional. No, ese sería, digamos, como eso las principales razones. Ujú. Y bueno, doctor, cuando un paciente llega con dolor, ¿qué paso sigue para realizar un diagnóstico preciso y determinar el origen del problema? Pues como estábamos comentando al inicio, lo principal es escuchar al paciente. Cuando tú escuchas al paciente, a veces pensamos que, no sé, tener las super tecnologías y todo este tipo de cosas nos va a garantizar como el diagnóstico preciso. Es importante, claro, la tecnología es súper importante, pero el primer paso, yo pienso que en medicina en odontología, es la anamnesis, es escuchar el paciente, porque
como describe el paciente su dolor o su problema, nos orienta a qué tipo de problema es, incluso la forma como describe el dolor. Entonces, cuando yo, por ejemplo, le pregunto al paciente, no sé, si cuando se levantó le molesta más, si a los cambios de temperatura, si es a la presión, eh, me va orientando hacia qué tipo de problema, si está relacionado, por ejemplo, más con una caries, o si está más relacionado con una enfermedad periodontal, o si, por ejemplo, el paciente ya desarrolló un absceso. Entonces, todo este tipo. Entonces, lo primero, la anamnesis. Lo segundo, las imágenes. Las imágenes en odontología son importantísimas. El uso de radiografías nos va a orientar, saber cómo está el diente, cómo está el hueso, cómo se observa, si el diente tiene algún tipo de restauración o no, ¿cierto? Si tenemos dos dientes y el uno tiene la restauración y el otro no, pues nos iríamos más al diente que ha sido tratado, que podría ser el origen, pero igual hay que hacerle diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas para hacerle al diente antes de colocar la anestesia para uno identificar qué pasa. Uno puede colocar frío, calor, a ver cómo se comporta el diente. Y todo este tipo de cosas nos da una información para nosotros poder saber qué es lo que le sucede, cuál es el tipo de problema que tiene. Y en algunos casos también podemos utilizar tomografías. Las tomografías de rayo de cono en odontología son imágenes en 3 dimensiones que nos permiten recorrer en diferentes cortes, uno que es sagital, coronal y axial, como si fueran tajadas alrededor del diente, saber qué le pasa, porque es que a veces, por ejemplo, si nosotros miramos un molar tiene 3 raíces. Entonces, a veces en la radiografía se superponen y no es muy claro saber si las 3 raíces están afectadas, si le pasa algo. Entonces, con este tipo de imágenes, pues podemos tener un mayor detalle de saber qué es lo que está sucediendo eh, en el diente o en otras estructuras, ¿no? Ya, digamos, a nivel eh, externo, en la parte facial, pues a veces hay problemas también de ATM, se podrá requerir una resonancia magnética, otro tipo de examen, dependiendo de la estructura que vamos a evaluar, pero principalmente radiografías, tomografías, pruebas de sensibilidad al frío, pruebas térmicas, pruebas clínicas, y así pues nosotros podemos mirar y determinar qué es lo que le pasa a la persona. Doctor, y hablando de dolor dental, especialmente en casos avanzados, ¿en qué situaciones se llega a la conclusión de que un diente se puede salvar o que debe de extraerse? Porque creo que ese es el miedo, el mayor miedo de los pacientes, la pérdida de algún diente, de alguna muela. Sí, alguna vez aquí también hice, digamos, un podcast con un psicólogo. A veces eh, el tema de la odontología siempre genera mucho temor en la Claro. población. Ha habido un cambio, digamos, eh, pero siempre genera un temor y son temores que también hay que vencerse, porque es que hay pacientes que le temen al odontólogo y lo que pasa es que les va peor porque en sus casas pueden experimentar dolores muy fuertes, pierden los dientes y siguen con dolor, por ejemplo, ¿cierto? Em, entonces, pues el tema del dolor y el miedo, pues es algo que hay que superar, ¿cierto? Pues para poder solucionar, digamos, los diferentes tipos de problemas en, en salud oral, ¿no? Mm, claro, ¿cómo saberlo? Cuando, digamos, tienes un dolor de muela, a veces, por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo, un paciente se come un helado y puede experimentar un dolor muy fuerte, ¿sí? Y simplemente sea un tema de sensibilidad. Es decir, que algunos dientes, por ejemplo, cuando perdemos superficialmente tejido, el diente tiene, digamos, diferentes capas. El esmalte, que es la capa más externa y es el tejido más duro del cuerpo humano, es como si fuera un vidrio, Sí. es como si fuera un vidrio. Y el cemento, que es como una capa que cubre a las raíces, es como un cemento. Como su nombre dice, es un cemento que cubre. Debajo de esos dos tejidos tenemos un tejido sensible que se llama la dentina. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando nos cepillamos, también hay que tener técnicas de cepillado para no desgastar los dientes, ¿cierto?
Cuando nos cepillamos, la dentina, que es el tejido subyacente que está tanto en el esmalte como en el cemento, queda expuesto y eso genera una gran sensibilidad. Y el diente no tiene caries, el diente está totalmente sano, simplemente tiene una abrasión por el cepillado o por la dieta. Entonces, personas, por ejemplo, que consumen limón, gente que le encanta el limón y lo deja ahí, entonces genera un desgaste de esa zona y produce una gran sensibilidad, pero el diente está sano, o sea, tiene una cosa mínima, pero puede experimentar una molestia muy grande, ¿cierto? Entonces, eh, la única forma es consultar, porque el paciente no va a saber si eso que experimenta, esa molestia que tiene al comerse un helado es algo grave o es una bobada. O sea, digo bobada que es algo fácil de solucionar, pero igual hay que darle una solución, hay que darle un manejo a esa sensibilidad. O sea, es importante ese motivo de consulta, pero por eso no va a perder nunca el diente, ¿sí? Entonces, esa sensación te está diciendo algo sucede, algo está pasando, sea el cepillado, sea la dieta, ¿será que es algo grave o no? Pues la única forma es de consultarlo. Ya en consulta uno le podrá explicar al paciente, ¿esto que usted tiene es grave o es algo fácil de solucionar y que lo podemos, digamos, mejorar con cambio de hábitos, con algunos cambios de patrones, con algunos cubrimientos, algunos geles en el diente, algunas cremas y simplemente es eso. Entonces, es consultar porque yo te mencionaba, o sea, bueno, todos lo vivimos, todos los profesionales de la salud lo vivimos, los odontólogos también, por ejemplo, en el caso de la pandemia. La salud oral es vital, o sea, yo recuerdo que tenía pacientes de diferentes edades, incluso pacientes adultos mayores, que pues eran los que más eh, trataban de no salir por el riesgo, digamos, Claro. del COVID, pero pues cuando tienes un dolor, pues Es te toca, inevitable, es insoportable. exactamente, o sea, te toca o te toca. Sí, Entonces, claro. hay que consultar. Ahora, yo te mencionaba que en el caso de la enfermedad periodontal es una enfermedad silenciosa. Entonces, si por ejemplo tú nunca has ido al odontólogo, puede que cuando ya visites al odontólogo el problema sea grave y la única opción sea la extracción. Y este tipo de enfermedades, por ejemplo, simplemente se controlan haciendo limpiezas. O sea, con tratamientos muy sencillos se mantiene una correcta salud de la encía. Pero la mayoría de la población no desconoce esto porque en su mente el principal de la enfermedad es la caries, pero pues también hay un problema, digamos, de encías, de hueso. Entonces, tú debes de consultar al odontólogo una vez al año por lo menos para Claro. saber que tus dientes están bien. Sí, ¿cómo saber si el problema es grave o no? Tienes que consultar con el experto para saber si eso es grave o no y vencer el miedo. Cuando tú vences el miedo, pues ya, y también cuando hay una adecuada relación con tu odontólogo, ¿no? Ya cuando tienes confianza con la persona que te trata, pues muchas veces puede ser simplemente una limpieza o si lo coge como hábito una limpieza, te revisa, se hace la limpieza, y ya, y no pasó nada grave y ese es el punto, pero la única forma es consultarlo. Y sobre todo eso, doctor, que se acerquen a los especialistas, que no tengan este miedo, porque se ha creado como este estigma por años, del miedo al odontólogo, del miedo al sentarse, escuchar tan solo las maquinitas, ¿no? De odontología, estos aparatos. Sí, lo que pasa es que la boca es muy sensible, o sea, tú, además que la boca en cierta forma es algo íntimo, ¿no? O sea, tú no le abres la boca a cualquiera. Entonces, sí, es algo íntimo. Entonces, Claro. tiene que tener confianza con la persona que te está tratando, ¿cierto? Pero también la boca es muy sensible, o sea, es una de las estructuras más sensibles que tenemos. Entonces sí, pues la odontología a veces tampoco es tan chévere, la verdad. Molesta a veces hacerse una limpieza, pero eso es preferible a evitar un daño que pueda ser mucho peor y que pueda, digamos, conducir a a una extracción o algo más grave, ¿no? Yo, por ejemplo, también como odontólogo soy paciente. Entonces, mi hermana es odontóloga, ella me atiende a mí y yo la atiendo a ella. Y cuando yo me siento y me hacen las limpiezas, pues molesta. O sea, no es tan chévere, no es que, no, molesta un poco. O sea, no es, pero hace que tú conserves los dientes, que estés saludable, ¿cierto? Que puedas masticar, porque otra de las funciones importantes de los dientes es la masticación. Yo tengo Claro. pacientes
mayores que empiezan a dejar de comer porque no tienen dientes, se desnutren. Entonces, la idea es evitar eso. Igual hay soluciones, se pueden colocar prótesis soportadas por implantes, o sea, y cuando los pacientes empiezan a tener eso, empiezan otra vez a alimentarse bien, o sea, los dientes cumplen, digamos, diferentes funciones ahí y la idea es como prevenir eso. A veces no es tan chévere, o sea, yo pienso que si te invitan al cine, te invitan al odontólogo, creo que va a ser al cine, o sea, es más chévere que una visita, digamos, pero son cosas necesarias que uno tiene que hacer para conservar la salud. Me gustaría hacer un paréntesis, doctor, para los pacientes que nos están escuchando, que puedan acceder a una consulta con el odontólogo, el doctor Andrés Escobar Ocampo, que se acerquen, que no tengan miedo de experimentar pues esta consulta con un verdadero especialista. Ya hemos hablado también de los avances en odontología. Doctor, otro tema también importante, las redes sociales, cómo juegan con estos hábitos que hemos creado también. Ejemplo, hablaba del consumo de limón. He visto muchos videos en internet sobre el bicarbonato con limón para aclarar los dientes. Esto nos puede traer consecuencias como el dolor dental, el carbón activado directamente o deja requemar una tortilla. Ese tipo de malos hábitos, incluso mala información, que pueden generar un dolor dental pues severo, incluso pues no sé, que un diente pueda extraerse o que ya no cuente con, no se pueda salvar. Sí, pues el tema, digamos, como todo el tema de las tecnologías, el tema de las redes sociales, tiene sus aspectos positivos como cualquier medio y sus aspectos negativos también, porque es que lo difícil, digamos, en las redes sociales es que tú puedas corroborar la información, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan experto, qué tan aconsejable es algún hábito que tenemos o no mirado en las redes sociales, ¿cierto? Eso sería como lo principal. Y no solamente aplicaría en odontología, sino en diferentes áreas. ¿Qué tan fiable es esa información Claro. que me están dando? ¿Cómo yo puedo corroborar eso? Sería como el primer punto que uno tendría que mirar. Y dentro de esos diferentes hábitos hay unas cosas que son positivas y hay cosas que pueden ser negativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algunas cremas, digamos, con carbón activado, ¿cierto? Claro, te limpian, digamos, te pueden limpiar los dientes, pero te pueden producir mayor desgaste. Entonces, tiene que haber un balance, o por ejemplo, algunas cremas son simplemente, o algunos productos se consumen, por ejemplo, por 2 semanas nomás, o 3 semanas, y ya, y pare de contar, porque si lo haces por más tiempo, pues puedes producir un daño, ¿no? Lo mismo el tema, por ejemplo, del limón, ¿cierto? Pues el limón tiene sus aspectos positivos, y ya te podría explicar por qué, pero entonces hay que cepillarse los dientes, ¿cierto? Antiguamente, los marineros, por ejemplo, tenían que tener frutas, sea limón o sea lo que sea, con vitamina C, porque cuando tú no tienes vitamina C, se produce un daño en el colágeno y eso produce enfermedad periodontal. Entonces, el consumo de alimentos con vitamina C, un limón te puede ayudar, pero también desmineraliza el diente cuando lo dejas en la superficie y lo puedes dañar, se genera un tema de abrasión. Entonces, no está mal, el limón tiene sus ventajas, ¿cierto? Pero si lo dejas todo el tiempo, digamos, toda la noche ahí, pues va a producir una desmineración y va a aumentar, por ejemplo, el tema de la de sensibilidad o también hay muchos remedios caseros que hacen las personas y que pueden conducir, digamos, a un efecto poco deseado o que aumente la sensibilidad y que el paciente tenga que descontinuar, por ejemplo, algún tipo de remedio casero que haga, ¿no? Así es, doctor, pues también sabemos que la mejor forma de evitar un dolor dental pues es prevenirlo. Así que hablemos un poco sobre los cuidados, hábitos saludables. Ya hablamos de estos hábitos que no deben de hacerse con frecuencia o esta mala información. ¿Qué medidas recomienda usted, doctor, para prevenir el dolor dental, evitar estos tratamientos invasivos?
Pues desde el principio, digamos, desde que la mamá está gestando el bebé, desde ahí como empezar a tener una relación con su odontólogo, ¿cierto? Inicialmente, pues están los odontopediatras, la mayoría son mujeres, pero también hay hombres odontopediatras, entonces ellos pueden empezar a aconsejar a la madre sobre el cuidado dental, incluso cuando el niño no ha nacido. Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, de la dieta, es importante, entonces que la mamá en gestación consuma alimentos que, digamos, tengan buen calcio, buenos minerales para que la formación de los dientes del futuro niño, pues, estén mejor o se formen bien. Y también de algunos tipos de hábitos. Por ejemplo, ya cuando el bebé está recién nacido, es muy común, por ejemplo, en Colombia, yo no sé, en México, todo el tema del azúcar está relacionado con el amor o con el cariño. Entonces, Sí. tú para calmar al bebé, aquí en Colombia hacen teteros con aguapanela, con panela. No sé cómo se llame en México, que es de la caña, sacan este producto como azucarado y con eso se endulzan entonces y se deja al niño, digamos, bebiendo el tetero con eso. Entonces, eso produce caries en todos los dientes rampante. Entonces, un niño con caries es muy difícil de manejar en odontología y, si no, y más si no es un diente, sino todos los dientes, es el comportamiento de un niño con todos los dientes cariados es muy difícil a simplemente hacer una limpieza. Entonces, una recomendación sería el tema de la dieta, de la lactancia materna es importantísima para el desarrollo de los maxilares, por ejemplo. Entonces, cuando el bebé, digamos, pues se le da teta, desarrolla maxilares, a través de la leche materna se transmite defensas. Entonces, el recién nacido todavía no tiene su sistema inmune bien desarrollado y es a través de la leche materna que se transmiten anticuerpos. Entonces, por ahí uno podría, el tema, por ejemplo, de la higiene en los bebés, pues ya cuando le empiezan a salir los dientes con una gasa se puede limpiar, por ejemplo. Y no dejar, la leche igual también tiene azúcares. Es no dejar, digamos, el bebé sin, por ejemplo, pasarle una gasa. Por ahí podría empezar. Entonces el tema, yo pienso que empieza desde pequeño y es como cómo relacionar al niño desde muy pequeño con la odontología, con su odontólogo para que dé sus primeros pasos bien y como toda medida preventiva bien dada, pues digamos que puede ser algo exitosa, pero una medida preventiva que no se tenga cuidado, que no se revise, pues también puede producir efectos contraproducentes. Entonces, los niños les encantan las cremas saborizadas, o sea, el flúor en pequeñas cantidades fortalece el diente, pero cuando excede las cantidades adecuadas, cuando el niño se empieza a tragar la crema porque sabe delicioso, genera problemas en la formación de los dientes permanentes, por ejemplo, y hace que esos dientes sean moteados. O sea, el esmalte en esos pacientes es mucho más frágil. Entonces, también a través del acompañamiento con el odontólogo, pues los papás pueden entender que hay diferentes formas de aplicar las cremas dentales, los usos, etcétera, etcétera, que hay diferentes cremas dentales para sea niño, adolescente, adulto, porque las cantidades por millón del flúor va a cambiar en los diferentes tipos de crema, por ejemplo. Entonces, una podría ser esa. Y otra muy importante es la dieta, ¿cierto? Si estamos picando todo el tiempo, pues no le vamos a dejar como al diente que se recupere, digamos, de los diferentes metabolismos que se está haciendo de la comida. Entonces la dieta es importante, la forma como comemos, no solamente en el tema, digamos, de odontología, pero también a nivel, yo pienso que familiar y pues yo no sé, yo pienso que del desarrollo de la persona, o sea, ya, o sea, yo no considero adecuado que, digamos, que una familia consuma, no sé, o que un niño viendo televisión esté almorzando, o sea, debe haber un espacio especial para que las personas consuman sus alimentos, un espacio donde la persona pueda relajarse y ese espacio es para comer, por ejemplo. Cada vez hay estudios que dicen que no es tan bueno estar comiendo todo el tiempo, pero eso también depende de la persona. Hay personas que requieren diferentes tipos de comida dependiendo de las enfermedades sistémicas, pero digamos que en general uno debería tener como bueno, los tres
las tres alimentaciones básicas, desayuno, almuerzo, comida, muy bien especificadas, ¿cierto? Y muy bien balanceadas. Ese también sería un tema importante en el tema de la odontología. La dieta es importante, entonces a los niños les encantan los azúcares, Ah, eh, la, pues es la realidad. Entonces es difícil quitarle a los niños totalmente eso, pero ¿cómo yo puedo, digamos, mm, empezar a mezclar alimentos que sean dulces y que sean ricos sin que sean tan cariogénicos? En la medida en que los alimentos sean ultraprocesados, va a haber mayor problema de caries, pero también a nivel general, ¿cierto? Cuando yo a un niño solamente le doy azúcares y lo que sea, no solamente son los dientes, sino todo su cuerpo el que va a tener, digamos, un diferente comportamiento para metabolizar, digamos, esos alimentos. Entonces también ese sería como un tema importante, las visitas al odontólogo, porque también, pues, no solamente es el tema, digamos, de desarrollo, sino también la oclusión. Entonces, puede que el niño salga con una mala oclusión, con los dientes muy montados. Eso también genera desgastes cuando los dientes no están bien alineados y la persona mastica. Pues, si el diente no está alineado, ese diente se va a moler, a desgastar, porque no está ubicado en el sitio donde debería estar. Entonces, sí, la idea sería como visitar al odontólogo para mirar diferentes aspectos de, de la cavidad oral. Incluso, por ejemplo, en niños de 6 años es mandatorio tomar una ujú. panorámica para saber cómo vienen los gérmenes dentales, porque en algunos casos es raro, pero en algunos niños no se forman todos los dientes porque sí. O sí, porque sí. O también, por ejemplo, en el tema de deportes de alto rendimiento hay placas para si es un niño o una niña que hace taekwondo, que hace karate, que hace tipos. Bueno, hay cosas preventivas para también poder hacer más seguro. O sea, hay infinidad de aspectos que uno podría mirar en el tema de odontología y salud oral. Doctor, ya que un paciente experimenta dolor dental repentino, esos dolores que nos dan en la madrugada, que de plano ya no tenemos pues otra alternativa más que quizás ver en nuestro botiquín si hay algo como de emergencia para calmar el dolor, ¿qué es seguro hacer y qué debería evitar antes de acudir al dentista? ¿Qué recomendaciones podría brindarle a estos pacientes? Pues bueno, sí, depende de muchos aspectos. Por ejemplo, eso sucede, yo pienso que en la mayoría de países que tú estás en la ciudad principal, Bogotá, Ciudad de México, el DF, y tienes todo, hay todo. Pero en las zonas más alejadas, digamos, de los diferentes países, incluso en países como Francia o lo que sea, digamos que son mucho más desarrollados, también los principales especialistas están en las principales ciudades, pero en otras zonas no. Hay medicamentos que son de venta libre, que son más seguros, acetaminofén, etcétera, pero incluso lo que pasa es que la mayoría de dolores dentales, por lo general, son dolores agudos, es decir, no son dolores crónicos. Es decir, en odontología generalmente no tenemos enfermedades como una artritis que el paciente tiene que estar tomando constantemente un medicamento y que eso le pueda producir un efecto sistémico. Entonces, son medicaciones de muy corto tiempo, 3, 4 días, y el paciente tiene que consultar qué es lo que está sucediendo. Entonces, mi consejo es, hay medicamentos que son de venta libre, que son seguros. Utilice esos medicamentos si todavía no tiene acceso, digamos, al odontólogo, porque puede que en los primeros días, se, dependiendo del sistema de salud del país donde usted se encuentre, pues no va a encontrar eso. Pero los medicamentos que son de venta libre, porque Ujú. otro tipo de medicamentos no es bueno. Hay pacientes, por ejemplo, que se medican un antibiótico cuando no tienen una infección y lo que sí pueden producir es resistencia a ese tipo de medicación cuando la requieran, por ejemplo. Entonces, pues automedicarse tampoco es tan bueno, pero pues si el paciente no tiene más opción, pues utilice la medicación que es de venta libre, generalmente acetaminofén o ese tipo de cosas que es lo más inocuo, o paracetamol, no sé cómo será en México este tipo de medicamentos. Sí, Y ya, pues mientras soluciona, porque tiene dolor, tiene que solucionar el problema, pero lo ideal es que consulte. claro. Mm,
Y lo que menciono, o sea, en odontología los dolores son de poco tiempo, o sea, te puede durar 2 semanas, 3 semanas, cuando máximo. Ya cuando algo pasa, hay otra cosa o hay que consultar o puede estar relacionado, como lo mencionamos, que no sea un dolor solamente dental, sino un dolor neuropático. Pero un dolor neuropático te va a hacer consultar como sea a alguien porque es desesperante. O sea, o a veces un dolor de muela, pues es incapacitante. O sea, un dolor de muela cuando ya está, en algunos casos, dependiendo del estadio y el tipo de problema dental, la medicación no sirve. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el estadio donde la inflamación está internamente dentro del diente, ¿cierto? Tú tomas una medicación, bueno, me está pasando, me ayuda, ta, ta, ta. Pero el dolor, cuando parte de una inflamación interna del diente y empieza a estrangular el nervio, la medicación ya no te sirve. Es tan fuerte el dolor que así que tomes la medicación, te duele horrible. Eso te va a sacar de la cama o de sacar de donde estés Claro. y te va a hacer consultar inmediatamente porque ya ni siquiera la medicación te funciona. Pero también sería como una invitación a tener un uso responsable, por ejemplo, de medicaciones como los antibióticos. En Latinoamérica, la mayoría de pacientes no es tan difícil conseguir un antibiótico como, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí o sí, si no tienes eso, no te va, ¿cierto? Acá es un poco, Claro. no, digamos que hay mayores facilidades, pero también es importante como tener un control y que te revisen y mirar, bueno, me dolió, tómate esto mientras tanto, pero empieza a gestionar la cita para que te revisen y dar con el problema, ¿no? Claro, sobre todo este consejo es para esos dolores que nos agarran de último momento, que quizás se encuentran en horario laboral. Bueno, pues una pastilla, pero programo mi cita en la tarde o mañana a primera hora, yo ya tengo mi cita agendada con el especialista. A Ahora, veces, doctor, sí, a ajá, veces de pronto en últimas, eh, pues si hay acceso con su odontólogo de confianza, llamar, mira, me duele esto, me pasa esto, pero aún así a veces uno, si no tiene todos los referentes, el examen clínico y todo eso, para uno también es difícil saber, bueno, qué le medico a este paciente porque realmente sí. no sé qué es lo que tiene. Ujú. Entonces, a veces hay que saber y hay que mirar o tener por lo menos una imagen radiográfica para saber pues qué le sucede al paciente o cómo orientarlo, digamos, de la mejor manera. Claro, como consejo final, doctor, si pudiera dar un solo consejo para mantener dientes sanos, libres de dolor, ¿cuál sería? Em, Bueno, los dientes son vitales, digamos, en el ser humano, son indispensables, nos ayudan a masticar, nos ayudan a relacionarlos con los demás, ¿cierto? Se menciona, por ejemplo, que una persona que no tiene dientes le cuesta más conseguir trabajo que una persona que los tiene. O sea, tienen un impacto no solamente eh, eh, la parte de alimentación, sino tienen un impacto muy importante, una representación social muy importante en la sociedad. Eh, no, pues los dientes están dentro de la boca, entonces uno debe cuidar pues toda su salud, ¿cierto? Debe tener una correcta alimentación, ¿cierto? Mi consejo es tener una correcta alimentación. eh, mm, Tener unos controles periódicos con su odontólogo es vital. Yo pienso que una vez al año es importante hacer esto. Y la ganancia es mayor, porque tú haces un control en la odontología y te hacen una limpieza. Eso, digamos que no tiene un mayor costo, diferente que si tienes que hacer una resina, un composite, no sé cómo será en empaste en otros países, una crown, Ujú. una corona. Un tratamiento de conductos es más costoso. Entonces, ese tipo de Eso cosas sí. te va a economizar un montón de cosas y va a mejorar tu salud. Y bueno, a través de los dientes sonreímos, comemos, hacemos un montón de cosas. Entonces, creo que los dos consejos sería tener una excelente dieta, unos excelentes hábitos de higiene, ¿cierto? Y una consulta periódica con el odontólogo. Creo que esas serían mis recomendaciones. Claro, y que sobre todo también ayuda muchísimo a la autoestima. Hablábamos también, pues, como de estos pacientes que usted ha tenido que redirigir hacia también el área de psicología, porque, pues, justamente
es una carta de presentación, Ujú. ¿no? Incluso el convivir, el acercarte, no sé, en tu trabajo, compañeros. ¿No? Por ejemplo, no siempre, no solo, por ejemplo, el tema del mal aliento, o sea, es un tema relacional. Tú, eh, ahora, no todos los, digamos, problemas de mal aliento están relacionados con la boca. Entonces, un paciente, por ejemplo, que tenga problemas, no sé, estómago, puede Claro, tener, y puede que su higiene sea perfecta, ¿no? Entonces, saber identificar que hay diferentes condiciones o problemas que pueden generar. Pero pues también un gran proporción tiene que ver con la higiene, ¿cierto? Y pues eso es una cuestión social. Por ejemplo, pues todos trabajamos en lugares, nos relacionamos con personas, y una persona que tenga mal aliento eso es molesto y también es importante, digamos, uno como odontólogo, pues habla sinceramente, pues es el trabajo de uno, mira, tienes esto, entonces puedes mejorar de esta manera, porque la idea, en todo caso, de la salud es, yo pienso, es también cómo estás mejor, cómo logras tu bienestar, cómo estás mejor, eh, claro. eh, cómo vas mejorando en diferentes aspectos, ¿no? Tú mejoras en la salud, sea en la boca, sea desde la parte psicológica, sea desde diferentes perspectivas. La idea es estar lo mejor posible, tú y tu núcleo o relaciones, tus personas, las personas que te rodean. Claro, sobre todo que se acerquen al especialista, que no tengan miedo. Doctor, ha sido muy enriquecedor conocer de la mano todo lo que debemos saber sobre el dolor dental, desde entender su origen, saber cómo prevenirlo, cómo actuar a tiempo también. Por último, doctor, ¿qué mitos sobre el dolor dental a los tratamientos de conducto cree que es importante aclarar? Bueno, yo generalmente cuando a un paciente le dicen, no, hay que hacer un tratamiento de conductos, pues el paciente siente pavor porque dice, no, es Claro, el nervio, es una cosa horrible. eh, y pues finalmente si el paciente fue derivado para hacer un tratamiento de conductos, pues hay que hacerlo porque si no se podría, digamos, generar algún tipo de infección. Lo importante, digamos, ¿qué mitos? Pues un especialista generalmente va a tener un control muy bueno del dolor, o sea, va a utilizar diferentes técnicas para poder hacerte ese tratamiento, en este caso, un tratamiento de conductos, y que sea, digamos, la experiencia menos traumática posible. Muchas veces yo he hecho tratamientos de conductos y el paciente dice, ah, bueno, no fue tan horrible como yo me lo imaginaba, no fue tan terrible como lo pensaba, ¿no? Eh, pero pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Generalmente cuando nosotros hacemos un tratamiento de conductos es porque el nervio se afectó por los diferentes temas que hemos comentado, ya sea por una caries, sea por un trauma, por un golpe, sea por algo de enfermedad periodontal que alcanzó a atacar, digamos, el nervio desde otra vía. Y si eso es así, pues hay que tratar porque si el nervio se afectó, muy posiblemente la parte interna del diente se va a infectar. Cualquier tejido, lo que yo mencionaba, que no tiene suministro de oxígeno, se pudre. Entonces hay que tratar el diente, ¿cierto? Hay que limpiarlo. Y un tratamiento de conductos es básicamente un tratamiento de desinfección. Lo que haces, y es una microcirugía, lo que haces es quitar, digamos, el nervio afectado, que puede estar podrido, se limpia y finalmente se sella con un material especial y ya, ¿no? Entonces, pues uno sería como el tema de un tratamiento que puede generar temor en la población, pero pues hay que acercarse, hay que pensar ese medio, porque si no, otro tipo de problemas pueden hacer que su diente finalmente usted lo pierda por no hacer el tratamiento. Lo que sí es que dependiendo, digamos, de la afectación que haya tenido el diente, pues va a ser su pronóstico. Entonces, los tratamientos de conducto tienen un alto pronóstico, es un tratamiento que podría decirse exitoso, pero en todo caso, dependiendo de la pérdida dental, ese diente va a ser más susceptible de fractura o no. Entonces, si por ejemplo el diente solamente perdió una pared, pues va a tener, digamos que mucho éxito, pero si pierde más paredes, ese diente va a ser más susceptible
de fractura. Entonces hay que tener un poco de más cuidado al masticar, porque sí va a ser un diente que tenga mayor susceptibilidad a fractura, eh, dependiendo de la estructura dental remanente que haya quedado. Si la estructura que quedó remanente es muy grande, ese tratamiento va a funcionar muy bien. Y también una cosa importante es que cuando a ti te hacen un tratamiento de conductos, es importante que el diente quede sellado, porque en la boca tenemos bacterias. Entonces, a ti te hacen el tratamiento, te lo hacen muy bien, pero nunca lo sellaste, se contamina y ahí toca repetir el tratamiento de conductos, que es más complicado. Es más difícil repetirlo que hacerlo por primera vez, por ejemplo, tratamiento de conductos. Entonces, funcionan muy bien, es un tratamiento exitoso. Antiguamente, antes del surgimiento de la endodoncia, te digo, siglo XIX, mm, se pensaba que los dientes no se le podían hacer tratamientos de conducto y se extraían, ¿sí? Pero pues actualmente a la endodoncia ha hecho que los dientes se preserven, que a pesar de que hay una caries, esos dientes sigan en boca. Y eso fue como un gran desarrollo del tema de la endodoncia, ¿no? Que hizo que, bueno, si yo simplemente saco el nervio, lo limpio, lo sello Ok. y queda bien sellado, obtiene una buena restauración, porque a veces el tratamiento queda bien, pero la restauración está mal, no sirve, tiene que ser las dos cosas. El diente sigue en boca y puede durar muchísimo, ¿no? A diferencia antes de que simplemente se extraía el diente. Y cuando tú pierdes un diente, se genera un montón de problemas, porque los dientes están en movimiento. Entonces, cuando los dientes no tienen estabilidad, si perdiste un diente de arriba, los dos de al lado van a hacer esto, pero también van a desajustar la oclusión, por ejemplo. Entonces, en la medida en que uno pueda preservar los dientes, pues va a tener una mejor salud oral, y también porque el diente preserva el hueso. Si hay diente y no hay infección, hay hueso. Si sacas el diente, se pierde el hueso. Y Claro. esa pérdida de hueso es muy difícil de recuperar en la odontología. Nosotros tenemos diferentes procedimientos como colocación de injertos óseos, que pueden ser del mismo paciente, se saca de otra estructura y se coloca ahí. Es costoso, es difícil, más procedimientos. Se puede sacar, por ejemplo, de otra especie, generalmente bovinos, de una vaca, ¿cierto? O hay bancos de hueso, se coloca. Pero a veces el hueso no funciona también. Se gana, pero no mucho con ese tipo de procedimiento. Entonces, pues la endodoncia ha hecho una revolución en el sentido de que ha permitido que dientes que se han afectado se puedan mantener en boca y que sigan ahí y que sigan cumpliendo su función. Claro, no es igual un diente que intacto que un diente con endodoncia, ¿no? Pero en algunos casos esos dientes pueden durar toda la vida y tienen una tasa de éxito muy alta, casi que similarmente a la de un implante dental, por ejemplo. Entonces, dependiendo, como todo diagnóstico, si yo veo que un diente está muy fracturado, muy terrible, pues quizás el tratamiento no sea endodoncia, sino hacer la extracción. Pero si el diente tiene muy buena integridad, está bien, pues hay que salvarlo. Sí, tampoco es hacer tratamientos heroicos. Si tú ves que se fracturó el Mm. diente, quedó un pedazo de raíz, pues ahí ya habría que hacer la balanza y decir hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es mejor hacer la extracción y hacer otro tratamiento. Pero pues la endodoncia salva indiscutiblemente dientes. Ujú. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Sin duda, el día de hoy lo que hemos aprendido también es que el dolor dental es una señal de alerta, de prevención y sobre todo, pues, que la atención temprana, pues, es la clave para mantener una boca sana y evitar complicaciones. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, podemos acceder a una consulta con el especialista Andrés Escobar Ocampo en la página de topdoctors.com.co. ¿Dónde más lo podemos encontrar, doctor? ¿Nos podría compartir sus redes sociales? Sí, yo me encuentro pues en la ciudad de Bogotá. Estoy localizado en Chapinero, una de las localidades de Bogotá. Como mencionas en Top Doctors, me pueden contactar. También en mi Instagram, eh,
espera, que no me lo sé muy bien, yo no soy tan bueno en redes sociales. Sí, se podría dejar, no sé, en la parte de abajo. Creo que Así estoy es. como Andrés Odontólogo. Vamos a Ah, dejar la caja de descripción, exactamente. las redes sociales para que puedan acceder a una consulta con el especialista. Sí, ahí los teléfonos por WhatsApp, ahí podrían escribir a mi auxiliar y podemos agendar perfectamente una cita, claro que sí. Excelente, le agradecemos muchísimo, doctor, por compartirnos su conocimiento, a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio en Salud de Primera. Muchísimas gracias, doctor, que se encuentre muy bien y nos vemos en un siguiente episodio. Bueno, Viviana, muchísimas gracias a usted, a ustedes y a la audiencia y bueno, aquí siempre a la orden.